A modo de introducción, es importante recalcar que las glándulas adrenales están ubicadas, ¿cierto?, en el espacio retroperitoneal. Sobre los riñones tenemos una glándula derecha que tiene una forma piramidal y una glándula izquierda que tiene una forma semilunar. Esta glándula se divide en una corteza y una médula. La corteza, que es donde nos vamos a centrar en la clase de hoy, está centrada, ¿cierto?, principalmente en sintetizar hormonas esteroideas como el cortisol, ¿cierto?, la aldosterona y hormonas sexuales, y la médula, ¿cierto?, está centrada en sintetizar principalmente noradrenalina, más bien conocida como catecolamina. Bueno, la presente lámina es un corte, ¿cierto?, de la corteza suprarrenal, donde se pueden evidenciar tres zonas celulares diferentes. La zona glomerulata, que es la encargada de la biosíntesis de mineralocorticoides, principalmente aldosterona. La segunda zona, la más importante, o la más grande en términos porcentuales, que ocupa más o menos un 70% de esta estructura de la corteza, es la zona fascicular o zona fasciculata, que biosintetiza, ¿cierto?, principalmente cortisol. La tercera zona, ¿cierto?, que es la zona reticular o reticulata, que es una zona donde se biosintetizan a partir del colesterol, al igual que las otras zonas, los famosos sexocorticoides, principalmente testosterona. Es importante recalcar que primero nos vamos a centrar en la zona fasciculata con la biosíntesis del cortisol. Este esquema representa cómo se van a biosintetizar las diferentes hormonas en las diferentes células de los estratos de la corteza de la glándula suprarrenal. Como podemos observar, en la parte superior tenemos, ¿cierto?, el colesterol, ¿cierto?, que va a ser el sustrato, ¿cierto?, donde van a actuar una serie de enzimas y van a biotransformarlo en los diferentes estratos, ¿cierto?, celulares. En primera instancia, ¿cierto?, en esta línea podemos observar la biotransformación aquí con estas siglas CYP19, ¿cierto?, CYP21, son una serie de enzimas hidrolasas, desmolasas, que van a ir biotransformando este colesterol hasta transformarlo, en este caso, en la región glomerular en aldosterona, como podemos observar, que es en el que nos vamos a centrar a continuación. En la región fascicular es la biotransformación del cortisol, y finalmente en la región reticular vamos a ver la biotransformación principalmente de estrona, testosterona y estradiol. Bueno, como mencionamos en la diapositiva anterior, en la región fascicular se biosintetiza, ¿cierto?, el principal glucocorticoide, que es el cortisol. ¿Qué características tiene este cortisol? Este cortisol proviene, como ya mencionamos, de la biosíntesis a partir del colesterol. Es importante recalcar que, a diferencia, por ejemplo, que veíamos del eje somatotropo, el cortisol tiene un ciclo circadiano diurno, que quiere decir que tenemos un pic de secreción todas las mañanas, de forma fisiológica, ¿cierto? Como proviene el colesterol, es una estructura, ¿cierto?, de 21 átomos de carbono. Después este cortisol, ¿cierto?, va a salir al plasma sanguíneo, como vamos a ver, va a ir unido a una proteína de transporte de cortisol, una globulina, y la fracción libre va a llegar, ¿cierto?, a los diferentes tejidos o órganos blancos y va a actuar principalmente a nivel de receptores intracitoplasmáticos. Posteriormente esto se va a traslocar, ¿cierto?, al núcleo y va a activar factores de transcripción directamente a nivel nuclear. ¿Cuáles son las funciones del cortisol? Tiene un sinnúmero de funciones, pero las más estudiadas, ¿cierto?, las más relevantes son las a nivel metabólico. También tiene funciones a nivel del sistema cardiovascular, vascular específicamente, donde controla la presión sanguínea. Va a tener funciones inmunomoduladoras, va a controlar, ¿cierto?, la funcionalidad de células, ¿cierto?, del componente inmunológico. También va a tener receptores a nivel del sistema nervioso central, de las funciones principalmente emocionales, entre otras. Participa también, por ejemplo, funciones fisiológicas en la maduración pulmonar, ¿cierto?, en el caso del feto antes del parto, entre otras funciones. Bueno, ¿cómo se controlan los niveles de cortisol a nivel plasmático? En primer lugar, ¿cierto?, tenemos el ritmo circadiano, ¿ya?, de secreción diurna
del cortisol. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las mañanas vamos a tener un pic de cortisol. El segundo mecanismo, ¿cierto?, es que este cortisol, ¿cierto?, va a generar mecanismos de retroalimentación negativo, tanto a nivel adenohipoficiario como hipotalámico, para inhibir su secreción. Es importante recordar que este eje hipotálamo, adenohipoficiario, glándula suprarrenal, es uno de los sistemas biológicos más importantes de la respuesta del individuo frente al estrés, por lo cual un tercer mecanismo que va a influir positivamente en la síntesis de cortisol va a ser el estrés ambiental. Como mencionamos anteriormente, ¿cierto?, dijimos que el cortisol tiene un ciclo circadiano diurno, donde tenemos la principal, ¿cierto?, los picos de secreción durante la mañana, y posteriormente este cortisol empieza a decaer paulatinamente hasta obtener, ¿cierto?, el siguiente día nuevamente el pic diurno. Bueno, este esquema representa los mecanismos de regulación de los niveles de cortisol. Podemos observar, ¿cierto?, que el núcleo paraventricular hipotalámico neurosecreta, como ya mencionamos, todas las mañanas en este ciclo circadiano diurno, la hormona liberadora de corticotropina, que va a impactar sobre las células corticotropas y va a promover la síntesis de la hormona adrenocorticotrófica, que va a llegar a la región fascicular, ¿cierto?, de la corteza suprarrenal y va a promover la biosíntesis de cortisol. El cortisol, ¿cierto?, va a inhibirse, ¿cierto?, por feedback de retroalimentación de asa larga, donde puede inhibir al corticotropo para la síntesis de ACTH o inhibir, ¿cierto?, al núcleo paraventricular hipotalámico para la síntesis de CRH. Por otra parte, también, ¿cierto?, tenemos un feedback de retroalimentación ultracorta donde la CRH puede autoinhibirse. En la parte derecha, ¿cierto?, podemos observar qué factores van a modificar la síntesis de cortisol. Como dijimos, ¿cierto?, este eje puede verse intervenido, ¿cierto?, o activado por situaciones de estrés. Como ya mencionamos en el eje, ¿cierto?, hipotálamo neurohipoficiario, donde se sintetizaba la ADH, dijimos que la ADH es una hormona estresógena, ya que estimula en última instancia tanto la liberación de ACTH como de CRH para que se biosintetice en la corteza adrenal cortisol. Por otra parte, ¿cierto?, dijimos que la oxitocina, ¿cierto?, era una hormona antiestresógena, ya que inhibe los niveles de liberación de CRH. La angiotensina 2, ¿cierto?, también liberada, acuérdense del sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberada, ¿cierto?, o producida por el hígado, pero biotransformada, ¿cierto?, a nivel pulmonar, también es un estimulante de la liberación de CRH. Bueno, en este esquema podemos observar, ¿cierto?, los factores que regulan la secreción de cortisol, como se puede ver en la parte superior, el ciclo circadiano diurno, como también factores ambientales estresógenos que pueden modular aumentando la síntesis del cortisol y, como ya sabemos, sus mecanismos de retroalimentación negativa del cortisol. En la parte inferior podemos ver algunas de las acciones del cortisol, ¿cierto?, acciones a nivel, ¿cierto?, del sistema inmunológico, a nivel metabólico, tanto, ¿cierto?, de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos. También habría que agregar algunas de las funciones que vamos a destacar más adelante sobre el metabolismo óseo principalmente. Bueno, ¿cuáles son las funciones, ¿cierto?, a nivel metabólico de los glucocorticoides del cortisol? En primera instancia, a nivel, ¿cierto?, del metabolismo de los carbohidratos, ¿cierto?, esta es una hormona que es antagonista de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que disminuye la sensibilidad de los receptores a insulina, por lo cual es una hormona hiperglicemiante, ¿ya?, o es diabetogénica. Por otra parte, también a nivel hepático promueve, ¿cierto?, los procesos de glucogenólisis y de neoglucogénesis. A nivel, ¿cierto?, del metabolismo proteico, inhibe, ¿cierto?, la síntesis proteica, es una hormona catabólica proteica. Y a nivel, ¿cierto?, de el sustrato lipídico, es una hormona lipolítica. Como dijimos anteriormente, es una hormona que impide, ¿cierto?, el uso de la glucosa como fuente energética, por lo cual produce, ¿cierto?, en el tejido adiposo la lipólisis y movilización de estos ácidos grasos para poder usarlos como fuente energética. Bueno, ¿cómo participa, ¿cierto?, el cortisol
¿cierto?, en el metabolismo de los carbohidratos. Principalmente el cortisol, ¿cierto?, tiene receptores a nivel hepático donde promueve el proceso de gluconeogénesis. Como se observa aquí en el gráfico, el cortisol sale de la glándula suprarrenal, llega a nivel hepático y promueve, ¿cierto?, la producción desde proteínas, ¿cierto?, a glucosa, la gluconeogénesis, para finalmente producir glucosa que salga, ¿cierto?, al plasma sanguíneo cuando estamos frente, ¿cierto?, a una situación de ayuno, por ejemplo. Es importante recordar que, ¿cierto?, la célula alfa pancreática también en situaciones de ayuno sintetiza, ¿cierto?, glucagón, que es otra hormona hiperglicemiante, y a este mecanismo se le denomina mecanismo permisivo. O sea, que quiere decir que tanto el glucagón que proviene, ¿cierto?, del páncreas, que va a promover, ¿cierto?, el proceso de la degradación del glucógeno, la glucogenólisis, para la producción de glucosa plasmática, va a actuar en forma paralela con el proceso, ¿cierto?, de gluconeogénesis promovido por el cortisol, para así mantener los niveles de glucosa dentro de los rangos normales. Bueno, en otra función que participa, ¿cierto?, los glucocorticoides, el cortisol, es principalmente en el metabolismo óseo. ¿Ya qué quiere decir esto? Que cuando el cortisol, ¿cierto?, está en concentraciones fisiológicas, prácticamente no va a tener alteraciones, ¿cierto?, en la estructura o matriz ósea. Sin embargo, cuando el cortisol aumenta, ya sea de origen iatrogénico, ¿qué quiere decir esto? A través de intervención humana, ¿cierto?, una corticoterapia, por ejemplo, o, ¿cierto?, una alteración en los niveles, ¿cierto?, de cortisol frente a una patología, por ejemplo, tumores hipersecretores, ¿cierto?, de la hormona adrenocorticotrófica, que va a estimular, ¿cierto?, a la región fascicular para una hiperproducción de cortisol, va a llevar, ¿cierto?, un desbalance anormal de cortisol plasmático, que también va a acarrear, además de los efectos metabólicos y sobre otros sistemas que vamos a ver, también va a acarrear, ¿cierto?, una alteración sobre el metabolismo óseo, ya que el cortisol, ¿cierto?, disminuye la formación ósea, ya que el balance entre la síntesis por los osteoblastos y la degradación de la matriz ósea por los osteoclastos se ve alterada. Otro punto es que también inhibe la síntesis de vitamina D, que es fundamental para la captación de calcio a nivel intestinal, por lo cual se va a producir un desbalance en las concentraciones de calcio óseo, promoviendo, ¿cierto?, la producción de osteoporosis a nivel de este tejido. Bueno, ¿qué otras funciones tienen los glucocorticoides? Y también aquí nos va a servir para saber cuál van a ser la utilización clínica, ¿cierto?, del uso de corticoides exógenos, ¿cierto?, como la prednisona, ¿cierto?, y una serie de corticoesteroides que se utilizan para diferentes terapéuticas, ¿ya? Los corticoides, ¿cierto?, además de las funciones metabólicas anteriormente citadas, también tienen funciones antiinflamatorias, ya que inhiben principalmente la síntesis, ¿cierto?, de prostaglandina en las diferentes vías. También inhiben la síntesis de interleuquina 1, que es fundamentalmente un pirógeno endógeno, por lo cual también disminuyen la temperatura, son antipiréticos. Inhiben la proliferación, ¿cierto?, o la activación de los fibrolastos en los procesos cicatriciales. Promueven la maduración pulmonar, por ejemplo, en el feto antes del nacimiento, ya que el feto, como está estresado a nivel de la cavidad uterina, ¿cierto?, empieza a liberar cada vez mayor cantidad, ¿cierto?, de hormona adrenocorticotrófica, liberando mayor concentración de cortisol, ¿ya? Y ese cortisol permite, ¿cierto?, que el pulmón, a nivel, ¿cierto?, de los neumocitos, sintetice surfactante, que es una sustancia tensoactiva que permite que el pulmón pueda, ¿cierto?, llevar a cabo, ¿cierto?, el proceso de ventilación-perfusión en ese instante. Bueno, este esquema representa, ¿cierto?, las diferentes zonas de la corteza suprarrenal. Tenemos, ¿cierto?, en primera instancia la región glomerulosa o glomerulata, en segunda instancia la región fascicular y en última instancia la región reticular. ¿Por qué es importante este esquema? Ya que en este se puede apreciar la respuesta, ¿cierto?, a la hormona adrenocorticotrófica, como se observa en este cuadrante. Observen que la baja de la hormona adrenocorticotrófica a nivel de la región glomerular prácticamente no va a haber cambio, ¿cierto?, en la estructura celular, ¿ya? Sin embargo, en la región fascicular, ¿cierto?, y en la región reticular, cuando decaen los niveles de ACTH, ¿ya?, va a haber una atrofia de estos segmentos celulares.
Esto es bien relevante porque, por ejemplo, en algunas patologías, ¿ya?, se tienen que utilizar, ¿cierto?, los esteroides, ¿ya?, derivados sintéticos muy similares al cortisol, para la terapéutica, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo extraigo un tumor, ¿cierto?, a nivel cefálico, ¿cierto?, algunas enfermedades autoinmunes, siempre hay que tener cuidado porque si yo saco, ¿cierto?, este fármaco del sistema, ¿cierto?, reduzco la dosis de golpe, puedo generar, ¿cierto?, una atrofia, ¿cierto?, de la región fascicular, lo cual, ¿cierto?, sería perjudicial, ya que al retirar el fármaco, ¿cierto?, no sería capaz, ¿cierto?, esta región de responder a ese retiro del fármaco. Por eso es importante que en la farmacoterapia uno suspenda en forma escalinada la dosis del corticosteroide que estoy utilizando. No puedo bajar a una concentración cero de la noche a la mañana, voy bajando un cuarto de dosis, media dosis, hasta llegar, ¿cierto?, y esperar que se reactive el eje, ¿cierto?, hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, para que, ¿cierto?, las células corticotropas de la glándula, ¿cierto?, adenohipoficiaria vuelvan nuevamente a sintetizar niveles normales de esta hormona que es trófica, hormona adrenocorticotrófica. Bueno, una de las patologías más comunes que me voy a encontrar de este eje, ¿cierto?, es el famoso síndrome de Cushing, ¿ya? Este puede estar dado de forma iatrogénica, donde yo puedo, ¿cierto?, consumir en exceso, ¿cierto?, corticoides, eso es por causa humana, o puede estar dado la causa más común, ¿cierto?, patológica, que es, ¿cierto?, es el adenoma hipoficiario, que causa más o menos el 70%, ¿cierto?, de estas enfermedades. ¿Qué sucede ahí? Este tejido, ¿cierto?, empieza a hipersecretar, ¿cierto?, hormona adrenocorticotrófica, lo que conlleva a la producción de un exceso de cortisol, ¿ya? Aquí hay una serie de técnicas, ¿cierto?, para el diagnóstico de esta enfermedad, donde yo incorporo principalmente uno de los corticoides utilizados, el test de la dexametasona, donde yo a una persona normal, ¿cierto?, le introduzco dexametasona, se la inyecto directamente al plasma, y tengo que ver inmediatamente una reducción, ¿cierto?, de la producción principalmente de CRH a nivel hipotalámico y de ACTH a nivel adenohipoficiario. Si eso no ocurre y sigue siendo sintetizando, ¿cierto?, ACTH en exceso, el problema está a nivel, ¿cierto?, de la glándula adenohipoficiaria, y obviamente la terapéutica en estos casos tendría que ser de carácter quirúrgico, lo cual no es sencillo. Bueno, ¿qué características presentan, ¿cierto?, las personas con síndrome de Cushing? Como podemos observar en la lámina, ¿ya?, vamos a ver personas que van a tener una serie de características bastante comunes, ¿ya? Una de ellas, como ya sabemos que esta hormona interviene en el metabolismo óseo, vamos a tener personas que tienen osteoporosis, por lo cual van a tener cierta susceptibilidad a tener fracturas óseas. Por otra parte, ¿cierto?, una de las características más importantes, si bien el cortisol es una hormona lipolítica, hay en dos tejidos que producen lipogénesis. Uno de ellos es en el tejido de las mejillas, va a aumentar, ¿cierto?, el diámetro de estas mejillas y va a tener, ¿cierto?, la famosa carita de luna, uno de los signos más evidentes, ¿cierto?, de tener síndrome de Cushing. Otro signo de Cushing bastante importante es a nivel cervical, también tiene un efecto lipogénico, ¿cierto?, de producción de un tejido adiposo que se denomina, ¿cierto?, lomo, ¿cierto?, de búfalo, ¿ya? Otra de las características también es la emaciación, ¿cierto?, de la musculatura. Acuérdense que es un catabólico proteico tanto de las extremidades superiores como inferiores. Se degrada, ¿cierto?, el tejido, ¿cierto?, proteico, se produce catabólisis y se pierde masa muscular. Bueno, estos pacientes, ¿cierto?, también van a presentar, como ustedes saben, el cortisol es una hormona antagonista de la insulina, va a tener, ¿cierto?, una hiperglicemia, es diabetogénica, ¿ya?, va a tener un aumento, ¿cierto?, de los ácidos grasos libres en el plasma sanguíneo, va a tener una dislipidemia, ¿cierto?, entre otras, ¿cierto?, serie de alteraciones. Bueno, en el segundo estrato celular que nos vamos a centrar esta glándula suprarrenal es el estrato glomerular, en la cual, ¿cierto?, se va a biosintetizar
Bueno, ¿qué características generales tiene esta aldosterona? Esta aldosterona, ¿cierto? Es un mineralocorticoide. ¿Qué quiere decir eso? Que principalmente va a interactuar, ¿cierto?, en la homeostasia de los niveles de sodio, por eso viene el nombre mineralocorticoide, y de potasio. Bueno, sus órganos blancos, ¿cierto?, sus células dianas son principalmente las estructuras tubulares renales, en donde en ese lugar va a permitir la recaptación de sodio, ¿cierto?, y va a arrastrar agua por arrastre osmótico y la excreción de potasio. Su mecanismo de acción es a nivel de receptores intracelulares, ya que proviene de un éster, por lo cual actúa directamente a nivel nuclear. A nivel, ¿cierto?, tubular va a inducir, ¿cierto?, la recaptación de sodio y excreción de potasio, ¿ya? Y principalmente aquí su secreción, o sea, la secreción de mineralocorticoides va a estar mediada principalmente por la angiotensina 2. Bueno, ¿cómo se estimula la liberación de aldosterona, ¿cierto?, en la glándula, ¿cierto?, suprarrenal? La estimulación de aldosterona en la glándula suprarrenal, en la región glomerular, está dada principalmente por angiotensina 2, ¿ya? ¿Cómo se produce esta angiotensina 2? Se produce a través de una serie de mecanismos para el control de la volemia, que se gatillan en forma inicial a nivel del aparato yuxtaglomerular, a nivel renal, que detecta la baja en la presión arterial. Cuando se detecta esta baja en la presión arterial, se libera, ¿cierto?, al plasma sanguíneo una hormona que se denomina renina, que tiene funciones enzimáticas, que va a biotransformar una proteína sintetizada en el hígado que se denomina angiotensinógeno. Ese angiotensinógeno es biotransformado en angiotensina 1 por la renina. Esa angiotensina 1 sigue circulando y se encuentra a nivel pulmonar, ¿cierto?, con la enzima convertidora de angiotensina que la va a biotransformar de angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene una serie de funciones. Una de ellas es un potente vasoconstrictor que permite, ¿cierto?, la constricción arterial para mantener, ¿cierto?, la presión sanguínea. Recuerden que todo esto se gatilló por una baja de la presión sanguínea detectada por el aparato glomerular. Pero además esta angiotensina 2, ¿cierto?, va a seguir caminando, ¿cierto?, va a seguir viajando por la circulación, va a encontrarse, ¿cierto?, con las células de la región glomerular, de la corteza suprarrenal, y estas células tienen receptores de angiotensina 2 y va a permitirse la biosíntesis de esta aldosterona, ¿ya? La aldosterona va a viajar por el plasma sanguíneo, va a llegar, ¿cierto?, a las regiones tubulares renales, y aquí va a permitir, ¿cierto?, la recaptación, ¿cierto?, de sodio, y este sodio va a arrastrar agua hacia el leco, o sea, va a permitir una reabsorción de sodio más agua, pero también va a permitir una excreción a nivel urinario de potasio. ¿Qué va a suceder con esa recaptación de sodio y agua? Recuerden que partíamos de una situación de estrés hídrico, que había una hipovolemia, ¿ya?, con una baja de la presión sanguínea. Esa retención del agua, ¿cierto?, y el sodio en el LEC va a permitir, ¿cierto?, que este sistema retenga esta agua, siendo un reconstituyente de la volemia sanguínea y por ende de la mantención de la presión sanguínea. Bueno, la última estrato celular que nos faltaría esta corteza, ¿cierto?, sería la región reticular. Aquí vamos a observar, ¿cierto?, que partíamos con el colesterol como sustrato inicial y a través de una serie de reacciones enzimáticas biotransformábamos a nivel, ¿cierto?, reticular este colesterol en estrona, en testosterona y estradiol. Aquí el más importante los sexocorticoides, ¿cierto?, y me voy a referir principalmente a la mujer, ya que la testosterona circulante en el plasma sanguíneo de una mujer proviene, si no en gran medida, un porcentaje no menor, ¿cierto?, de la glándula suprarrenal. ¿Por qué es importante? Porque aquí hay una patología donde por carencias enzimáticas, principalmente la 21-alfa hidroxilasa, ¿ya?, que está acá, no pueden generar, ¿cierto?, este paso desde, ¿cierto?, no pueden generar este paso de 17 hidroxiprogesterona a 11 deoxicortisol, ¿ya?, por lo cual no pueden sintetizar cortisol. Y como no puede sintetizar cortisol, ¿cierto?, esta mujer no puede generar un feedback negativo sobre
CRH y ACTH, aumentando en el plasma la ACTH, que va a inducir aún más, ¿cierto?, este eje de producción de cortisol, pero como no puede producir cortisol, empieza a producirse un exceso de testosterona que va a producir la virilización, ¿cierto?, de la mujer, ¿ya? Por ende va a tener alteraciones a nivel reproductivo, va a verse físicamente, va a cambiar el fenotipo de una mujer, se le va a engrosar el vello, puede tener alteraciones a nivel de los genitales, ¿cierto?, con formaciones de tipo androide genital.